Dios les bendiga, mis amados. Tengo un punto de la palabra de Dios para compartirles en esta hora. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 12. Dice la palabra de Dios: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. Qué buena es la palabra de nuestro Dios. Cuando creemos a esta palabra, cuando la ponemos en práctica en nuestra vida, Dios cumple su palabra. Esta mujer recibió una palabra del profeta Elías, una palabra de parte de Dios, una palabra que no era fácil cumplirla, no era fácil obedecerla. Tenía que entrar esta mujer en un nivel de fe para poder obedecer esta palabra, para que esta palabra se hiciera una realidad en su vida. La Biblia nos dice que Elías venía de allá, del arroyo que ya se había secado, y Dios no lo mandó de pronto al río Jordán, sino que lo mandó donde una viuda. Dios tiene muchos recursos y muchas formas, un abanico de formas de cómo bendecir su obra y cómo bendecir sus siervos. Llegó donde esta viuda, y esta viuda estaba en una situación difícil, en una situación bien difícil, por aquella sequía que estaba viviendo en aquellos días. La Biblia dice que Elías le pidió un bocado de pan, y esta mujer le dijo: no tengo sino un puñado de harina y un poco de aceite. Es todo lo que tengo, y estoy esperando comer esta harina para hacer un pan, para comérmelo con mi hijo y para que nos muramos. Esta mujer ya estaba esperando la muerte, estaba esperando morirse después de preparar aquella masa que iba a preparar para comer con su hijo y morirse. Pero el profeta le dio una palabra, le dijo a esta mujer que fuera, que preparara ese bocado de pan con ese puñado de harina y ese poquito de aceite, que fuera y lo preparara, que hiciera como había pensado. Pero le dijo: pero anda, ve y me sirves a mí primero. En el texto dice que en el verso 13, dice que Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías la desafió. Más que Elías, Dios la desafió. Dios la desafió a que sirviera primero al siervo de Dios, que representaba en este pasaje la obra de Dios. La Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Esta mujer, ante ese desafío, podía negarse y decir: ¿cómo se le ocurre que yo voy a dar primero lo poco que tengo a usted y voy a negarle esto a mi hijo, y para mí, que es lo único que tenemos,
Ella podía haber dicho eso, pero esta mujer subió a un nivel de fe, a un nivel de fe, de lo sobrenatural. Creyó la palabra del profeta, fue y preparó. Y dice que en el verso 14, Elías le dio una palabra profética. Elías le dio una palabra de parte de Dios. Elías le dijo que la harina no iba a escasear si ella creía y obedecía esa palabra. Que no iba a faltar el aceite en la vasija, ni la harina iba a faltar en la vasija. Esta mujer cogió ese puñadito de harina que tenía, cogió ese poquito de aceite que tenía y fue y preparó la torta y se la llevó, le llevó una parte primero al profeta y después a su hijo y después ella, y comieron. Ella obedeció la palabra y la Biblia dice que entonces, verso 15, ella fue, gloria a Dios, e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Gloria al Señor. Y el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Amados, Dios nos está desafiando a un nivel de fe para ver milagros sobrenaturales en nuestra vida, en nuestra casa, en estos días de escasez, en estos días de confinamiento, en estos días donde muchas personas se están quejando por la situación económica. Dios nos está desafiando a que no descuidemos su obra y a que no descuidemos sus siervos. Amados, la harina, ese puñado de harina que esta mujer cogió y hizo de él una torta para el siervo de Dios y para su casa, lo hizo en obediencia a la promesa que Dios le dio. Dios le dijo que la harina no iba a escasear y que el aceite tampoco. Y si hoy nosotros tenemos en cuenta y le damos el primer lugar a Dios y le damos el primer lugar a la obra de Dios y no descuidamos sus siervos, esta palabra también es para ti. La harina no va a escasear. Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar. Y la bendición para tu casa nunca va a faltar. Amados, creámosle a Dios y creámosle a la palabra. Ese es el punto. El que tiene oídos para oír, oiga.